vamos a la palabra. No sin antes, hermano, expresarle alguna introducción de lo que hemos visto el domingo, por ejemplo, de hace 8 días. Vimos lo que es justicia y amor. Vimos en el Señor cómo el amor son expresiones prácticas de lo que es la justicia y viceversa. La justicia son expresiones del amor del Señor en nuestros corazones. Cada uno de nosotros, hermano, tiene la naturaleza que el Señor nos ha dado. Me refiero a los hijos de Dios, los nacidos de nuevo. Tenemos la naturaleza que Dios nos ha dado. Y bien lo expresó el apóstol Juan, Dios es amor. Y cuando entendemos, no solamente, desde luego lo entendemos aquí, sino que lo tenemos en el corazón, en el espíritu, de manera natural se manifiesta. Y desde luego el amor es parte del fruto del Espíritu Santo. Y ese amor se manifiesta cuando ha sido derramado en nuestros corazones. Y cada uno de nosotros ama a los demás, ama al Señor por una razón, porque Dios nos amó a nosotros primero. Entonces es una reciprocidad. O sea, no podemos dar lo que no tenemos. Damos amor porque el Señor nos dio su perfecto amor. Amén. Entonces ofrecemos desde luego lo que el Señor nos ha dado. Pero hoy vamos a ver la regla de oro. Hoy vamos a ver la regla de oro porque también la regla de oro es una evidencia de madurez. ¿En qué consiste la regla de oro? Bueno, le comparto mi pantalla, van a aparecer ahí precisamente el versículo de introducción. Ok, déjeme, me acomodo por acá. Ahí yo creo que ya aparece en su pantalla, se lo estoy compartiendo. El título de lo que voy a compartir con ustedes, la regla de oro, evidencia de madurez. La regla de oro, evidencia de madurez. Mateo capítulo 7, versículo 12. Todos los versículos que voy a leer, y los que continúen, van a ser en Nueva Traducción Viviente. Esta es una versión, hermano, que se expresa con palabras un poco más actuales que la NBI o que la Reina Valera 60, y me gustó para lo que hoy el Señor quiere compartirnos. Entonces, la regla de oro, evidencia de madurez. Mateo 7:12 dice: haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. ¿Quiere repetir conmigo esta porción? Esta parte dice: haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Voy a detenerme ahí un poquito para volver a repasarlo con usted. Dice: haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. O sea, es un mandamiento de hacer, de ser activo, de ser proactivo, como dicen, de ser de alguna manera acción. O sea, esto implica una acción. No es pasivo. Recuerde que algunas personas lo consideran como algo negativo. Dicen: no hagas lo que tú quieres que te hagan. O sea, no lo hagas. No, aquí no dice eso. Aquí dice haz. Haz todo aquello que quieres que hagan contigo. Y luego la segunda parte de este versículo dice: esa es la esencia de todo lo que enseña la ley y los profetas. Ok. ¿Por qué se le llamó regla de oro? Haciendo una investigación así, preguntándole a San Google, bueno, ¿y cuándo fue que le empezaron a llamar así a la porción que acabamos de leer? Haz a los demás todo lo que quieras contigo, haz con los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. ¿Por qué le llamaron la regla de oro? Bueno, algunos expresan que por el año 1600 aproximadamente, en la Gran Bretaña, 2 pastores anglicanos empezaron a decirle a esta porción de la Escritura como la regla de oro. Algunos expresan que fue Confucio quien hizo alusión a la regla de oro. Otros se van un poquito más para allá, siglo IV, V antes de nuestro Señor Jesucristo, pero lo consideraban nada más como un argumento ideológico, como si fuera nada más un sueño, pero que en realidad no lo llevaron a la práctica.
La realidad de la regla de oro, cuando lo empezaron desde luego a expresar así estos dos pastores anglicanos en el año 1600, ellos, amados, ya tenían toda la historia de la iglesia. Ellos ya tenían también parte de lo que era la iglesia de inicios de reforma. Ellos ya habían visto cómo la regla de oro no solamente es una utopía, sino que la regla de oro la habían leído en el libro de los Hechos y la habían visto cumplirse también iniciando los periodos de la iglesia reformada. ¿Cómo es que la regla de oro sí se puede vivir y no solamente como una filosofía china? No solamente como una filosofía de los antiguos, diríamos, por ejemplo, gente muy letrada, gente muy sabia, porque su mundo es de ideas, pero a veces no de realidades que se llevan a la práctica. Entonces, en el año 1600 le llaman la regla de oro, pero quien la expresa en el Nuevo Testamento es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Él es la autoridad para poder dar lo que es la regla de oro. Ahora, ¿por qué se le llamó regla de oro? Para empezar, el oro es considerado uno de los metales más valiosos y preciados. Es más, el mismo Dios, nuestro Señor, se expresa del oro como que en las moradas eternas va a haber va a haber oro. No dice que las calles van a ser de qué, de oro. Ok, entonces estamos hablando de que el oro, aún para Dios, para expresarnos cuán valioso es el cielo, cuán preciado es el cielo, se expresa a manera del oro. Por eso cuando dicen la regla de oro es porque es le pongo aquí abajito, la regla de oro es por ser una de las reglas, normas, mandamientos o leyes más valiosas de la vida moral y espiritual de los seres humanos. Por eso se le llamó la regla de oro. Para los cristianos, ¿podemos considerarla como regla de oro? Sí, no, ¿por qué? A ver, deténgase un momentito. ¿Usted considera lo que acabamos de leer de Mateo 7:12 como la regla de oro? Bueno, yo sí lo consideraba y ya que me metí a investigar un poquito dije, ¿usted lo puede considerar como hijo de Dios cristiano como regla de oro? Ok. Entonces, ¿sí o no? A Oscar ya contesta, yo no, dice, porque más que una regla es mi esencia. Ok, vamos a ver esto. ¿Quién da más? Algunos dicen como el político, ¿no? Ni sí, ni no, sino todo lo contrario. Bueno, quedémonos así. Yo le voy a dar la respuesta que puse. Y le puse sí, la podemos considerar como regla de oro. 1, por ser un mandamiento de gran valor y aprecio dicho, ¿por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. O sea, es un mandamiento, es una regla, es una norma. ¿Y quién la dijo? Nuestro Señor Jesucristo. O sea, no es una regla de oro basada en Confucio, es una regla de oro basada en los dichos de mi maestro, de mi Señor. Entonces yo puedo considerarla una regla de ¿qué? De oro. Estoy hablando por mí. También ¿por qué? Porque al vivirla o practicarla se resume de Génesis a Malaquías. Al igual que los dos más grandes mandamientos. A ver, regrese un poquito porque yo lo estoy fundamentando en lo que expresa el versículo que acabamos de leer al introducirnos. Haz a los demás todo lo que quieres que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña. ¿Dónde? ¿Qué se consideraba como la ley en los días de Jesús? ¿Solo los 10 mandamientos? No. La ley se consideraba como los 5 primeros libros de la ley. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Cuando habla de los profetas se consideraba la siguiente parte de lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento o como se le llamaban las Escrituras. Y contenían también los salmos, contenían los profetas mayores, libros poéticos o como han hecho esa división,
A todos esos libros se les consideraban también como proféticos. Entonces, por eso yo expreso lo siguiente. Sí le puedo llamar regla de oro, ¿por qué? Porque al vivirla y practicarla, se resume de Génesis a Malaquías, al igual que los dos más grandes mandamientos. ¿Cuáles son los dos más grandes mandamientos? Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, etc. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y está escrito en la Biblia, porque en esto se resume la ley y los profetas. En otras palabras, hermano, si usted quiere cumplir la esencia de todo lo que está escrito en la Biblia, como lo conocemos, Antiguo Testamento, usted tendría que practicar la regla de oro o hacer los dos más grandes mandamientos. Con eso se resume todo. Y no lo dije yo, lo dijo Jesús, lo dijeron los apóstoles. Ahora, veamos aquí. Mateo 12:7, la segunda parte dice, esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Ahora veamos Mateo capítulo 22, versículos del 34 al 40, que dicen así. En cuanto los fariseos oyeron que había silenciado a los saduceos con esa respuesta, se juntaron para interrogarlo nuevamente. Uno de ellos, experto en la ley religiosa, intentó tenderle una trampa con la siguiente pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley de Moisés? Jesús contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Respuesta contestada. Pero el Señor siempre le da un plus a sus respuestas. Y le dice el versículo 38. Este es el primer mandamiento y el más importante. Y le dice, y ahí te va el pilón. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y mire lo que dice en el 40, palabras de Jesús. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Entonces, fíjense, amados, la regla de oro, o sea, haz a los demás como quiere que sea contigo, y los dos más grandes mandamientos resumen, hacen la esencia de lo que es la ley y de lo que son los profetas. Amén. Qué importante es esto, hermano. Es que estoy pensando, digo, las exigencias de los profetas. ¿Ha leído usted los libros proféticos? ¿Los ha leído? ¿Ha leído Isaías? ¿Ha leído Jeremías? ¿Sí los ha leído? ¿Qué exigían? ¿Qué hablaban de parte de Dios al pueblo? Si no los ha leído, hermanos, están preciosos. Pero principalmente reenfocaban al pueblo de Dios hacia el camino de santidad, hacia el camino de rectitud, a practicar la justicia del Señor. Entonces, las exigencias de los profetas y la ley se resumen en dos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero también la regla de oro, en esencia, resume tanto la ley como los profetas. Eso es tremendo. Ahora, dos de los evangelios registran la regla de oro, Mateo y Lucas. Mateo ya lo leímos, pero mire lo que dice Lucas, Nueva Traducción Viviente, Lucas 6:31. Traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. Varía un poquito las palabras, pero ¿cómo le gusta a usted que le traten? ¿Cómo le gusta a usted que le traten? ¿Sabe que de ahí surgieron los derechos? ¿Derechos qué? ¿Derechos humanos?
de cómo a las personas les gustaría ser tratadas con dignidad, con amor, con aprecio, con valor. O sea, ahí vienen los derechos. Y la gente pelea los derechos. ¿A usted cómo le gusta ser tratado? Maridos, ¿cómo les gusta que los trate su esposa? Esposas, ¿cómo les gusta que los trate su marido? Hijos, ¿cómo les gustaría que los trataran sus papás? Papás, ¿cómo les gustaría que los trataran sus hijos? Iglesia, ¿cómo les gustaría que los tratara su pastor? Pastor, ¿cómo les gustaría que la iglesia lo tratara? Hermano, ¿cómo te gustaría que te trataran los demás hermanos? ¿Cómo te gustaría? Ah, bueno, el Señor dice, no esperes que te traten así como tú quieres. Tú trata a los demás como quieras que te traten a ti. Porque entonces le ponemos una condicionante a la regla de oro. Yo te voy a tratar así siempre y cuando tú me trates así. Y eso no dice la regla de oro. Esa es la regla de cobre. Ya le salió el cobre. Esa es la regla de cobre. La regla de oro no es así. O sea, yo te voy a tratar a ti. Mira, si me saludas, te saludo. Si me sonríes, te sonrío. Si me abrazas, te abrazo. Si me respetas, te respeto. No hay unos letreros en los estacionamientos o en las entradas a los estacionamientos donde dicen, respeta mi entrada y yo respeto tu coche. ¿Qué te están diciendo? Cuidadito y te paras aquí enfrente. Y te lo estoy advirtiendo. O sea, porque te voy a tratar como tú me estás tratando a mí. Esa no es la regla de oro. Piensa esto. Pues yo diría, tengo muchas ideas, formas en mi mente que cómo quisiera que me trataran. Ah, bueno, a eso que tú estás pensando, el Señor te dice, así, así y así trata a los demás. Pero es que son bien malos conmigo. El Señor no dijo, si son malos contigo, entonces tú también sé malo con él. El Señor dijo, tú trátalos así, como tú quieres que te trate. Ay, pues yo no soy muy exigente. Falsa humildad. A mí si no me saludan está bien. Yo por eso no saludo. ¿Se da cuenta? Ok. La regla de oro es evidencia de madurez. ¿Por qué es evidencia de madurez? Porque no es egoísta, hermanos. La regla de oro no piensa en egoísmos, no es egocéntrica, no es ególatra, no piensa en sí mismo. La regla de oro es para pensar en otros y actuar para otros. Le digo que encuentro en las imágenes, no sé si tengan derechos, yo nada más le doy copiar, pegar y salen estas imágenes. A mí me encanta esta imagen que está en la parte superior. Está una sombra, porque son sombras, pero un varón ahí en forma de sombra con su coronita en la cabeza diciendo yo todo lo puedo y como un like hacia arriba, ¿no? Y de la otra parte están otras personitas con un like hacia abajo. Esto representa el egoísmo, el egocentrismo, la egolatría, pensar en uno mismo. Y los demás, que se pierdan. ¿A mí qué me importa? Eso es lo contrario de la regla de oro. O sea, lo que el Señor está diciendo en la regla de oro es a ti te tienen que importar primero los demás antes que importarte a ti mismo. Eso es lo que está diciendo el Señor en la regla de oro. Le hago una pregunta, ¿es así como lo estamos viviendo?
Antes de pensar en mí, estoy pensando en los demás. Se los he expresado y se los vuelvo a expresar. El matrimonio quita un poco el egoísmo. Yo quita un poco, a lo mejor ¿como qué porcentaje? Un 80 a lo mejor. Pero cuando nace un hijo, se completa el 100%. Bueno, los que en verdad viven esto. Si todavía hay rasgos de egoísmo en alguno de los dos en el matrimonio, o todavía están peleando sus derechos, es que como dice la Biblia, tú tienes que sujetarte a mí, la otra dice, es que tú tienes que amarme como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, y yo no veo que me ames como dice la Biblia, pero yo no veo que tú me respetes como dice la Escritura, no te sujetas a mí, eres una mujer insurrecta, no, pero tú no me representas a Cristo, cuando te veo sigo viendo la misma vieja naturaleza que vi cuando te conocí. No, pero yo también sigo viendo la misma vieja naturaleza. La regla de oro la estamos haciendo trizas. Cuando solo hay like para mí mismo, cuando solamente hay dedito arriba para mí mismo y no veo a los demás, se llama egoísmo, egolatría, egocentrismo, pensar en uno mismo. La regla de oro es para pensar en otros y actuar para otros. Esa es la regla de oro. Jesús no solo dijo la regla de oro, hermanos. Él mismo cumplió, vivió y practicó la regla de oro. Mire lo que dice Filipenses. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad ¿qué? Mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, y no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, Jesús no solo dijo la regla de oro. Yo no conocía a Confucio. Solamente he leído algunas cosas de él, pero dicen que él hizo alusión a la regla de oro. Yo nunca lo conocí ni vi si la practicó o no. Pero lo que sí tengo registros escriturales, confirmados por la historia de nuestro Señor Jesucristo, de que Él no solo dijo, de que Él lo hizo. ¿Y cómo lo hizo? Aquí está expresado. Él antes de pensar en sí mismo como Dios, pensó en los que iba a salvar. Pensó en quién iba, en por quiénes iba a morir. Jesús nunca pasó por su mente ni tuvo en su corazón un rasgo de egoísmo, porque si no, no hubiera ido a la cruz. Se le pregunta a los solteros: ¿y para qué te quieres casar? Muchos de ellos contestan: para ser feliz. Alguien dijo: el matrimonio, el amor es ciego, pero el matrimonio abre los ojos. Entonces hay desilusiones. Sí, las va a haber y las hay.
Si hubieran dicho lo que era el matrimonio, ni me caso. Pues ya lo sabes, solteros. Porque si todavía hay rasgos de egoísmo en el matrimonio, amados, no estamos pensando en la otra persona. Estamos pensando en satisfacernos a nosotros mismos. Es que ya te pusiste gordo y feo. Pues sí, mira nada más lo que me das de comer. Digo, ahorita es una varita de nardo. Al rato va a ser un tronco. Por eso expresa el Señor: haya pues en ustedes el sentir que hubo en quién, en Cristo. No es el sentir del esposo, no es el sentir de la esposa, no es el sentir del pastor, no es el sentir de algún hermano, es el sentir de quién, de Cristo. El sentir de Cristo es despojarse de sí mismo, tomando forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, siendo Dios. Hermano, siendo Dios, ¿qué necesidad tenía de venir a hacerse hombre? Porque no pensó en él mismo. Él bien pudo haber destruido este mundo y crearse otro o miles de mundos. Él es Dios, pero pensó en ti y pensó en mí. La regla de oro te lleva a pensar en los demás. Es más, se humilló a sí mismo. A Jesús nadie lo humilló. Jesús se humilló. Ay, pobrecito, nada de pobrecito. Es que le escupieron la cara, lo golpearon, lo abofetearon. Ciertamente lo hicieron, pero él no fue porque lo hayan humillado. Él se quiso humillar. Porque bien pudo haberle movido siquiera un dedo y decirle a uno de los ángeles que estaban ahí viendo cómo estaba martirizando a su Señor. Bien pudo haberle dicho a uno de esos ángeles: fulmínalo con el poder de su palabra, hermano. Hubiera acabado con todo el ejército romano si él hubiera querido, pero él se humilló. A veces tenemos la capacidad de hacer algo, de hacerle daño a alguien. Tenemos el poder de hacerlo. Político, social, económico, moral o espiritual. Tenemos la capacidad a veces de hacer daño. Si seguimos el espíritu del maligno, mataremos, hurtaremos, robaremos. Pero si seguimos el espíritu de Cristo, nos humillaremos a nosotros mismos. Vi un video, hermano, que me dieron ganas de llorar, pero de vergüenza por lo que estaba yo viendo. Vergüenza propia. Un hermano predicando en un autobús. Fuerte estaba predicando. Y se levanta un hombre todo airado y le empieza a decir que se calle. El idioma era inglés, no alcanzaba a ver las letras, pero le gritaba que se callara. Y el hermano no se callaba, seguía predicando la palabra. Y este hombre le da un cachetadón. Y ese hermano le dice: por favor, golpéame la otra. Por favor, golpéame la otra. Y este hombre se saca de onda. Y los demás: no, ¿qué estás pidiendo? Los demás se ve que le decían: no, no digas eso. Y le sigue compartiendo el evangelio y del amor de Dios. Dice: tú estás actuando así porque algo tienes. Y aquel varón empieza a sorprenderse de lo que estaba pasando. El punto es que el video está completo. Terminó humillándose ante el Señor ese hombre, pidiéndole perdón al predicador y dándole un beso en la mejilla, la cual había bofeteado antes. La regla de oro. Me dio vergüenza porque dije: Señor, yo no sé si hubiera soportado eso.
Y me imaginé predicando en los autobuses y que alguien me diera una cachetada, o que se la diera a mi esposa, o que se la diera a Zulín, que a veces nos acompaña. Yo diría, Señor, a ver de cómo nos toca. Por eso le digo que me causaba vergüenza, pero la regla de oro es esta: trata a los demás como quieres que te traten así. Ese hombre estaba actuando así porque tenía algo en su corazón, había muerto sus abuelos, estaba enojado con Dios, pero el amor de Dios lo convenció de que necesitaba un Salvador y era Jesucristo. La regla de oro la practicó Jesús. La regla de oro la debemos de practicar nosotros. Amados, Romanos 13:8 dice: no deban nada a nadie, excepto el deber de amarse los unos a los otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley. Otra vez expresa esto: pues los mandamientos dicen: no cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no codicies. Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a otros. Por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. La regla de oro para los hijos de Dios no solo es un mandamiento, norma, regla o ley que cumplir, es la forma y manera de vivir en el día a día. Por favor, eso guardémoslo en nuestro corazón. La regla de oro para los hijos de Dios no solo es un mandamiento, norma, regla o ley que cumplir, es la forma y manera de vivir en el día a día. Todos tenemos compañeros, todos tenemos vecinos, todos tenemos personas con las que nos vamos a encontrar en el día a día. Bueno, ¿cómo las vamos a tratar? Como a nosotros queramos que nos traten. Así trátelos. Pero es que tiene la cara de ogro. Trátalo como tú quieres que te traten, trátalo así, que sea tu manera de vivir en el día a día, que sea nuestra forma, nuestra manera de vivir. No sé si le ha pasado, pero a veces hay vecinos, hermanos, que no saludan. Hay vecinos que no saludan, ya estamos nosotros acostumbrados que hay un vecino que nos ve y no nos saluda. Pero esta mañana yo me bajé, no sé qué tenía que hacer en el auto, y me saludó, me sorprendí. Y yo dije: Señor, no estoy practicando la regla de oro, porque yo ya debí de haberlo saludado antes de que él me hubiera saludado. Me dio vergüenza. Luego, vecino, buenos días, vecino, buenas tardes. ¿Cómo se llama el vecino? ¿Quién sabe? Pero es mi vecino. Ahí todos tienen el apodo de vecino, como en la iglesia a veces tenemos el apodo de hermanos. Bueno, antes así se decía. Es más, de la iglesia donde yo vengo, el único hermano era el pastor. Decían: y el hermano, y todos hablaban del hermano. ¿Y quién era el hermano? El pastor. Bueno, yo digo porque estaba soltero, pero todos los hermanos de la iglesia que yo pastoreé, la primera iglesia, me decían el hermano. Y entre ellos se saludaban también como hermano. Y un día le pregunto: ¿y sabes cómo se llama? No. ¿Y sabes cómo me llamo? Tampoco. Es que es el hermano y el hermano y el hermano. Hermanos, la regla de oro es tratar, actuar, pensar, hacer. Son verbos activos.
Entonces, vuelvo a repetir esto. La regla de oro para los hijos de Dios no solo es un mandamiento, norma, regla o ley que cumplir, es la forma y manera de vivir en el día a día. Eso es madurez. Ya no piensas en ti, piensas en el otro. Por eso escribo lo siguiente: la regla de oro no es pasiva, es activa en todo lo positivo. No espera para que entonces responda. Hace incluso aunque no haya respuesta. Eso me sorprendió a mí. Hace incluso aunque no haya respuesta. ¿Quieres que te saluden? Saluda. Y si no me responde, pues que no te responda. Eso sí, cuando vayas a saludar a alguien, procura que te esté viendo y que te esté escuchando. Porque si pasamos así de buenos días, ahí ni me respondió, pues a lo mejor ni te oyó. A lo mejor ni te vio. Pero ya no te vuelvo a saludar porque no me respondiste. Pregunta, ¿lo viste a los ojos? ¿Lo saludaste? No. Entonces, cerciórate antes de saludar a alguien que te está viendo y que te está oyendo. La regla de oro es expresar el amor en obras. ¿En obras de qué? De justicia hacia mi prójimo. Hago sin que me hagan. Voy sin que vengan. Esa es la regla de oro. Y la regla de oro no es haz la primera y si lo hacen bien y si no ya no lo vuelvas a hacer. No, el Señor dice hazlo, 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 ve, 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 hazlo. Mire, Romanos capítulo 12 es una expresión, todo un capítulo y aparte el 13 en adelante, es una expresión de en qué consiste la regla de oro. Porque uno puede estar diciendo, hermano, ¿y cómo tengo que hacerle para practicar, para vivir en el día a día la regla de oro? ¿Quiere verlo a la luz de Romanos? Vamos a verlo. Mire, yo quisiera leer nada más lo que está resaltado en negrillas. Nada más voy a leer eso, no voy a leer los demás. Voy a leer todo lo que está resaltado en negrillas, para que veamos la manera práctica de lo que es la regla de oro. Entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Si tienen la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, pues anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Si tienes el don de mostrar bondad a Dios, hazlo con gusto. No finjas amar a los demás. Aborrece lo malo, aférrate a lo bueno, ama a los unos a los otros con afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Alégrense por la esperanza, tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Todo esto es la regla de oro. Todo esto es la regla de oro. Bendigan a quienes los persiguen. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Ay, yo con ellos no. Y no piensen que lo saben todo. Nunca devuelvan a nadie mal por mal,
compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Nunca tomen venganza. Dejen que Dios encargue la justa ira de Dios. Si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. No dejen que el mal los venza. Más bien, venzan el mal haciendo el bien. Hermanos, esta es la regla de oro de manera que práctica. Y con eso concluyo. La regla de oro manifiesta madurez. ¿Por qué? Porque no pienso en mí mismo. Estoy pensando en otros. Papás, cuando tuvieron a su primer hijo, el egoísmo se fue. Y empezaron a pensar en el hijo. Lo mismo en la regla de oro. Dejas de pensar en ti mismo y empiezas a pensar en los demás. Haga un ejercicio. Deje de pensar en usted como varón y piense en su esposa. Y va a ver cómo el matrimonio va a cambiar. Mujer, deja de pensar en ti misma y piensa en tu esposo. Y vas a ver cómo tu matrimonio va a cambiar. Hijos, dejen de pensar en ustedes mismos y piensen en sus papás. Y van a ver cómo la relación de hijos a padres va a cambiar. Padres, dejen de pensar en ustedes mismos y piensen en sus hijos, que sé que lo están haciendo muchos. Y se van a dar cuenta cómo la relación va a cambiar. Traten a los demás como ustedes quieren ser tratados. Es la regla de oro. Hermanos, vamos a orar, pero vamos a practicar. ¿Cómo le gustaría que lo saludaran a usted al terminar la predicación? ¿Cómo le gustaría que lo saludaran a usted? Bueno, vaya y salude mínimo a 5 personas. ¿Cómo le gustaría que lo saludaran a usted? Respete también a los demás, ¿no? Hace muchos años estaba yo soltero, íbamos a lugares serranos a compartir la palabra, el evangelio, y había algunas congregaciones. Hermanos, ahí yo no podía saludar a los hermanos o a las hermanas como los saludo a ustedes, con abrazo apretado y beso y no. Allá la manera de saludar era tocar mano con mano. Así saludabas. Y eso era todo. ¿Por qué le digo esto? Porque también tenemos que respetarnos. A lo mejor a mí me gusta que hasta me truene el esqueleto, pero a otros no. Entonces respeto por amor también, porque también a lo mejor a él no le gusta que lo abracen así, o a ella. Pero si tú quieres que los demás te saluden así, saluda a los demás. Habrá alguno que a lo mejor te diga, espérate, me estás ahogando. Ay, casi me sumen los pulmones, no sé. O sea, u otro que a lo mejor, momento, no me saludes. Ni modo, o sea, pero tú qué, lo hiciste. Y lo mismo hacerlo todos los días que nos podamos ver. ¿Lo podemos hacer? Ahora, ¿por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces no es, amados, o sea, escuche esto, no es una regla que cumplir, no es porque el pastor lo dijo, es porque es mi manera y mi forma natural de vivir, la regla de oro. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús.